Hola nuevamente. Hoy hablaremos sobre los archivos. Los archivos son datos que están guardados juntos, ya sea en una sola dirección de memoria, en direcciones de memoria contiguas o enlazadas entre sí bajo un mismo nombre o puntero en el dispositivo de almacenamiento, ya sea una memoria USB o un disco duro del computador, entre otros. Los archivos también se pueden ver como flujos de datos. El archivo se mide en bytes, el tamaño del archivo se mide en bytes y sus múltiplos. Por ejemplo, si tengo 1024 bytes sería 1 kilobyte. Si tengo 1024 kilobytes sería 1 megabyte. Y así sucesivamente. La posición cuenta por cada byte del archivo y empieza en la posición 0. Básicamente vamos a considerar dos tipos de archivo. Archivo de texto y archivo binario. Bien, para abrir un archivo se utiliza el comando open, donde se le indica la ruta, es decir, el nombre completo del archivo, indicando primero la carpeta donde se encuentra ubicada y finalmente el nombre del mismo. Y el modo. El modo del archivo puede ser por el tipo de acceso, la R de solo lectura, que si no existe el archivo le va a dar un error, file not found error. La W de escritura, si es que existe el archivo va a reemplazar los datos y si es que no existe, lo que va a hacer lo va a crear. La X de sobreescritura, si es que no existe el archivo, si es que existe ese archivo le va a decir file exit error. La A de añadidura, es decir, se va a abrir al final del archivo, se va a posicionar para que usted añada más elementos. Y la R más, que sirve para lectura y escritura al mismo tiempo, y también si no existe el archivo va a dar file not found error. Sobre el tipo de archivo se puede indicar T, que es texto, y B, binario. Sin embargo, Python conoce el tipo de archivo y normalmente no se indica esta segunda parte. Cuando se abre un archivo y combinamos dos partes, tenemos la opción de poner BW, A, sola la A, BR+, TR, XB. Fíjense que siempre se tiene que indicar el tipo de acceso, pero no necesariamente se debe indicar el tipo de archivo porque Python automáticamente reconoce este tipo. Cuando yo abro un archivo, se crea un puntero con este nombre, en este caso archivo. Entonces ese puntero va a tener diferentes atributos. Por ejemplo, el mode me va a indicar el modo de acceso del archivo, si es lectura, escritura, etc. El atributo name me va a indicar el nombre completo del archivo. Para cerrar un archivo, así como se abre con open, para cerrar es con close. Tenemos el atributo closed que me indica si el archivo está cerrado o no. Bien, vamos a hacer algunas pruebas básicas con archivos. Aquí tengo yo mi carpeta que está en documentos, docencia, material formativo, programación 2, archivos. Y tiene un archivo PASWD que ya lo hemos visto anteriormente. Es el archivo que tiene los datos de usuario de un sistema Linux. Bien, esa carpeta, esta ruta completa y este nombre de archivo, yo tengo que acordarme para trabajar con archivos. Aquí en mi carpeta, en mi Python, en mi PyChart, ¿qué es lo que tengo? Tengo la ruta, que es la dirección de la carpeta. Tengo el nombre, un nombre de un archivo que no existe todavía, que lo voy a crear, que se llama archivo 1. Y el nombre de este archivo, que se llama PASWD, que yo lo voy a leer en formato lectura, porque este archivo ya existe con datos, como hemos visto. Entonces tengo que crearme la ruta completa, que es la combinación de la cadena que identifica el directorio donde está el archivo, más el nombre propio del archivo que nosotros queremos trabajar. El primero que voy a abrir es PASWD, que viene a ser la ruta completa, está en COM2. Bien, entonces lo voy a abrir. Como ya existe este archivo, lo voy a abrir en formato lectura. Entonces voy a hacer puntero, va a ser igual a open del COM2 y en formato lectura. Bien, entonces yo puedo
Ya puntero tiene los datos del archivo. Siempre que abro un archivo, no tengo que olvidarme de cerrar. Siempre. Ya acá voy a hacer todo lo que yo desee con ese archivo. Primero, por ejemplo, voy a ver cuál es el modo. Voy a ver también cuál es su nombre. Voy a ver si ese archivo está cerrado. Vamos a ver, después de cerrarlo, si ese archivo está cerrado o no. Nos va a dar un booleano. Ejecutamos y acá me dice primero el modo. Es de modo lectura. Este es el nombre completo del archivo que acaba en passwd. Después nos dice si está cerrado o no. En este caso todavía no está cerrado, por eso dice false. Después cerramos el archivo y ahí nos dice que el archivo efectivamente está cerrado y por eso la propiedad closed nos da true. Otra información que yo puedo obtener del archivo es su tamaño. Eso lo hago importando la librería OS utilizando el método stat y la propiedad stSize. También puedo saber en qué posición está mi puntero. Cuando yo abro un archivo, por defecto va a estar en la posición 0. Eso es con el puntero .tail. Después yo puedo mover el puntero a la posición que yo quisiera y eso lo hago con el puntero .sig. Vamos a hacer esas pruebas en nuestro Python. Bien, primero voy a saber cuál es el tamaño de ese archivo abierto. Tengo que importar la librería OS. Bien, y después que ya está abierto mi archivo, lo que voy a hacer es un tamaño va a ser igual a que os.stat y acá le paso el puntero, no le paso el puntero en sí, sino el nombre del archivo. En este caso su nombre completo está en con2 .size y después voy a imprimir el tamaño, ¿no? Tamaño en bytes y va a ser igual a el str de tamaño. Bien, voy a ejecutarlo. Dice que el tamaño en bytes es 2459 bytes. Si quisiera un submúltiplo, por ejemplo, quisiera yo el tamaño en kilobytes, que se representa por KB mayúscula, sería tamaño dividido entre 1024. Y ahí tengo que viene a ser 2 kilobytes. Bien, entonces ya sé el tamaño. También yo puedo obtener en qué posición está y también lo puedo mover. Ya, entonces voy a eliminar esto y lo que voy a hacer, voy a obtener la posición. La posición que va a ser el puntero .tail y entonces yo voy a decir cuál es la posición, ¿no? Entonces acá yo le voy a aumentar el str de post. Ahora yo lo puedo mover como tiene 2459 bytes, lo puedo mover por ejemplo a la posición 2000. ¿Cómo hago eso? Lo hago con puntero.sig y acá le pongo a dónde quiero que se mueva. Quiero que se mueva a la 2000 y copio este código para ver que ahora está en la posición 2000 y ya no está en la posición 0. Efectivamente vemos que la primera posición es la 0 y después viene a ser la posición 2000 donde nosotros lo hemos movido. Ahora, otros atributos que tienen los archivos son breathable, si me dice si el archivo está en modo escritura o no,
readable si es que me dice si es que el archivo está en modo lectura o no, y secable si es que es posible desplazarse o trasladarse dentro del archivo. Bien, vamos a hacer uso de esos métodos en Python. Acá yo tengo dos posibles archivos, están en com1 y com2. Voy a abrir dos punteros. Puntero 1 va a ser open de com1, y com1 viene a ser archivo 1 que no existe, entonces tiene que ser en formato escritura. Puntero 2 va a ser igual a open de com2, y este, como ya existe, como es el passwd, va a ser lectura. No olvidemos nunca de cerrar nuestros archivos. Bien, voy a ver, primero voy a poner acá información de archivo 1. ¿Cuál es la información de archivo 1? Voy a decir puntero 1 es readable, ya, o sea, si yo está en modo escritura, luego puntero 1 punto readable, y finalmente si es que se puede desplazar, secable, ¿no? Si lo podemos desplazar. Bien, vamos a ver esa información del archivo 1 que se ha abierto en modo escritura, y después del archivo 2, que este es un archivo, ¿no?, que se llama archivo 1 y es escritura, y este es el archivo 2 que es passwd, y este se ha abierto en modo lectura. Bien, esta es entonces información de puntero 2. Vamos a ejecutar y vemos acá que información del archivo 1, que es de escritura, que se llama archivo 1, el primero, readable, es true porque es de escritura, readable es false porque no es de lectura, y secable me da true porque es desplazable. El archivo 2, que es de lectura, readable me dice false porque no es de escritura, readable me dice true porque sí es de lectura, y secable me dice true porque sí se puede desplazar en el archivo indicado. Continuando con el manejo de archivos, veremos cómo leer información, obtener información de un archivo existente abierto en formato lectura. Si yo al puntero del archivo le pongo read sin ningún parámetro, entonces me va a leer todo el archivo en una cadena completa. Si yo le pongo read y un número n, va a leer los n bits que yo le indique. En cambio, si yo utilizo readlines, lo que va a hacer, me va a crear una lista, y ya como cualquier lista yo la puedo recorrer. Bien, vamos a hacer una prueba de los diferentes tipos de lectura con nuestro Python. Bien, el archivo para lectura en este caso viene a ser passwd porque es el archivo que existe. Bien, entonces yo lo que voy a hacer, primero voy a utilizar read para leerlo completamente. Y para leerlo completamente primero tengo que abrirlo. Me creo un puntero, open, y ¿cómo se llama? Bueno, acá 1 sería ruta más nombre 1, y con 2 sería ruta más nombre 2. Bien, lo primero que yo voy a leer es passwd, que está en con 2, y lo voy a leer en formato lectura. Ya está abierto. Entonces yo una cadena, yo le voy a pasar puntero punto read, y ese me va a leer todo el archivo. Y después puedo cerrar el archivo
ya está guardada la información en la cadena y después lo puedo imprimir. Y veo que exactamente acá abajo me muestra la información de mi archivo etc_pass_we tal cual está. Pero a veces cuando nosotros hacemos comunicaciones y el archivo no está en nuestra misma máquina, sino está en otro lugar de la red, yo no puedo hacer una lectura completa. Entonces leo, por ejemplo, de 100 bytes, de 10 bytes, según mi capacidad de mi ancho de banda. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a sacar el tamaño del archivo, que es os.stat, y acá le voy a poner el nombre del archivo con 2.size, st_size. Ya tengo el tamaño, y en vez de leerlo todo el archivo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar número de bits leídos 0, y voy a decir mientras el número de bits leídos sea menor al tamaño, voy a leer de, por ejemplo, de 100. Ya voy a ir leyendo de 100. ¿Ya? Y lo que voy a hacer acá, lo voy a imprimir. Lo que voy leyendo voy a imprimir. Ahora cuando acabe esto, puede que haya una pequeña diferencia entre los bytes leídos con los bytes total del tamaño. Esa diferencia va a ser igual a la resta del tamaño menos los bytes que van leídos. Acá tengo que sumar que los bytes leídos se van leyendo de 100 en 100. Y simplemente lo que hago, voy a leer y lo voy a imprimir la cadena, pero ya no la voy a leer de 100, porque ya no sé si eso es 100, debe ser menos de 100. Entonces es diff, el tamaño diff. Ejecuto esto y me da también toda la información del archivo etc_pass_we, pero fíjense que cuando los nombres son muy largos, lo va a cortar así, ¿no? Fíjense, lo va cortando alguna información y no se ve el formato línea por línea de etc_pass_we, por ejemplo mi usuario, en 2 líneas lo ha cortado. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer? Cada una de las líneas, los saltos de página, tienen un carácter especial que se llama /n. Bien, entonces lo que yo puedo hacer, cada vez que yo hago un print en Python, le añade un /n de por sí. Yo, para que no lo añade, lo que hago es ponerle coma end igual a cadena vacía. Ya no le va a añadir salto de línea, solamente va a poner los saltos de línea que existen. Ejecutamos y vemos ahora que L Vargas, mi usuario, está en una sola línea, tal cual el archivo original. Bien, ahora en vez de leer por byte, si es que yo sé que esto es un archivo de texto y no necesito saber ni su tamaño, simplemente lo que hago es leerlo como si fuera una lista. Entonces voy a decir lista va a ser igual a puntero punto read lines, y tengo ya todo en esta lista. Yo lo puedo cerrar mi archivo y ya tengo toda la información en esta lista. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: for línea in lista, y voy a ir imprimiendo la línea. No se olviden que acaba de imprimir cada elemento de la lista con un salto de línea, y acá readline lo que ha hecho es hacer dividir la información del archivo por /n, puede decir por salto de línea, y entonces me va a dar la información igual que el caso anterior, aunque bueno, ya tiene su salto de línea, etc_pass_we, entonces le aumenta una más. Para que no le aumente, puedo hacer lo mismo, voy a poner end igual a vacío, y ya lo va a poner igual que el formato del archivo que hemos visto. Con eso hemos visto cómo leer un archivo tanto por byte como por línea, como si fuera una lista. Finalmente, veremos cómo guardar información en un archivo abierto en modo escritura. El comando que se utiliza es sprite y se le pasa la información a guardar, binaria o de texto. Si queremos que guarde
y a cada información le añada un salto de línea, nosotros le vamos a añadir lo que es la barra n de salto de línea. También si yo tengo una lista o una tupla, puedo yo hacer un bind lines para que me guarde la información que está en una colección, es decir, en un iterable. Vamos a hacer pruebas con nuestro Python. Bien, acá el archivo que vamos a escribir es archivo 1.txt que no existía en nuestra carpeta. Entonces yo lo que voy a hacer en puntero, primero lo que voy a abrir es con 1 y es en formato escritura. SW significa que va a crear el archivo si no existe, y si es que existe lo va a eliminar y lo va a reemplazar por la nueva información que yo le voy a dar. Entonces yo voy a escribir información en el archivo. Entonces puedo decirle una cadena y le puedo poner un input. Deme una línea a escribir en el archivo, ¿no? Y ahí el usuario me va a dar, ¿no? Acá le puedo poner escriba salir para acabar. El usuario me va a escribir su línea y va a decir while cadena no sea igual a salir. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a agregar en ese archivo. Bien, entonces lo que yo hago es puntero .bright y agrego cadena. Dentro de este mismo while voy a leer otra vez la cadena hasta que el usuario me dé salir. Una vez que esté eso, ya el archivo se cierra. Después yo lo puedo abrir, el mismo archivo, en formato lectura, para ver si la información ha sido guardada. Lo puedo también hacer un for línea in puntero.readLines y puedo ir imprimiendo cada una de esas líneas, ¿no? Bien, voy a ejecutarlo y acá me dice una línea y salir para escribir. Voy a escribir dos líneas, hola mundo, y la otra, ¿cómo estás? Después voy a escribir salir para que acabe, y después fíjense cómo lo he escrito todo seguido. También yo lo puedo ver eso en nuestro archivo 1, es decir, cómo se ha guardado esa información, no en el archivo real de la computadora. Entonces acá yo lo puedo ver, el archivo 1, a ver, me está abriendo el passwd, archivo 1, y acá lo vemos del archivo 1. Fíjense cómo nos muestra, no en un formato de texto todo seguido. Bien, yo no quiero que salga todo seguido, quiero que salga con salto de línea. Entonces lo que yo voy a hacer es acá, cuando yo le agrego la cadena, le voy a añadir un salto de línea. ¿Ya? Entonces ejecuto y voy a decir hola mundo, ¿cómo estás? Y le voy a dar salir. Fíjense ahora cómo lo he añadido con salto de línea, aunque acá bueno lo está imprimiendo más allá de la cuenta porque el print ya añade un salto de línea. Si lo hacemos sin que añade, y acá vamos a poner hola mundo, ¿cómo estás? Salir, y me sale hola mundo, ¿cómo estás?
Si yo lo veo, el archivo, lo que ha creado, ahora ya lo ha creado en el formato que yo quería, ¿no? Con salto de línea, el archivo Hola Mundo. Ahora yo puedo también crear, eso es creando cadena por cadena. Ahora yo lo puedo crear también en un iterable. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer es, en vez de decir esto, puedo tener una lista. Puedo tener una lista que tenga los datos que yo le quiero agregar. Hola mundo y ¿cómo estás? Y lo que yo hago es el for línea in lista. Me faltan los caracteres de la cadena. Ya for línea in lista, lo que voy a hacer es, le voy a agregar al archivo, pero le voy a agregar línea y lo voy a agregar también con salto de línea, porque si no, no va a funcionar, no va a agregarse con salto de línea. Si yo lo agrego así nomás, aquí lo veremos, lo va a agregar todo junto, por más que esté en un iterable. Ya no necesito, fíjense, agregar dato por dato, sino que de un iterable, una lista, una tupla, yo puedo sacar la información del archivo. Lo ejecuto y lo he agregado todo junto como yo no quería. Y acá, si yo lo abro, el archivo 1, si lo abro el archivo 1, me lo agrega todo junto, cosa que yo no quiero, ¿no? Entonces, para que salga todo con su respectivo salto de línea, lo que voy a hacer, le voy a agregar acá el /n para que haga el salto de línea. Ejecutamos y acá vemos que lo ha creado en salto de línea. Si nosotros queremos ver el archivo guardado en la computadora, el txt, lo vemos acá. Ahí está, ¿no? Con su respectivo salto de línea. Bueno, con esto acabamos el repaso de archivos. Gracias por su atención.